ayer, en la noche, ahora esta mañana también en esta iglesia, Islas Malvinas. Nosotros hicimos un viaje de 3.000 kilómetros hasta acá. Cuando me llamaron para venirme para acá, yo tuve que decidir en 15 minutos. Y no consulté ni a mi esposa porque estaba en la clínica haciendo una consulta. El pastor de la Unión Sur brasileña pensó que no iba a aceptar, el presidente también, el llamado. Mas yo vengo de una familia de misioneros. Eu tenho um tio que hoje é jubilado, foi pastor aqui em Argentina, pastor Gomes. Tenho um primo que foi pastor acá também, casado com uma prima irmã minha, pastor Saúl, que foi pastor em Tucumã, eu me acuerdo, onde vive minha irmã, que é peruana, a maior, mas que vive há muitos anos em Tucumã. Tenho 2 sobrinos argentinos, ela tem 3 nietos argentinos. Então, a Argentina para mim não é uma novidade. E minha família, poucos quedaram em Peru. A maior parte está em Estados Unidos, outra boa parte em Brasil, e um primo em Espanha, minha irmã aqui em Argentina. E agora eu venho à Argentina, estamos cerca de minha irmã, a 1.600 quilômetros, e estou feliz. E eu vim para ser siervo desta igreja ou deste distrito, porque assim diz a Bíblia que ele que está em liderazgo, à frente, diz que tem que ser o siervo de todos. Essa é a maneira que eu tenho de pensar, de levar uma igreja a servir. Eu vim para servir. Um dia como hoje, mis vacaciones, conociendo las 5 iglesias, yo me recuerdo que yo ya cuidé en los distritos que pasé, ya llegué a cuidar de 14 iglesias. Entonces yo ya sé el ritmo como ese. Ese es un ritmo normal para mí. Y aquí solamente son 5 iglesias. Donde estaba fue el menor distrito que me quedé un año ahora. Tenía 6 iglesias. Hicimos más una este año. Había 5. Y Dios nos va a bendecir, porque el Espíritu de Dios es que trabaja a través de nosotros. Y es eso que yo quiero hablar esta mañana. Vamos a ver nuestras Biblias, en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 37. San Juan 7, versículo 37 dice así: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó. Último día, una de las principales fiestas de los judíos, fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, donde ellos conmemoraban el tiempo que sus antepasados habían estado en el desierto, viviendo en cabañas, y también conmemoraban la cosecha. El último día es el 8º día, el principal día, y era el día de sábado. Bueno, en este día, durante la semana, ellos, el sacerdote y una parte del pueblo los seguía, hacía una vuelta, un alrededor, una parte de la ciudad. Mas en el último día era especial, porque el sacerdote ponía un cántaro en su cabeza con lleno de agua y salía caminando un buen percurso. Y la mayor parte de las personas, la multitud, lo seguía. Y llegaba a una parte del templo y ahí él rompía. Y esa agua podemos decir, se corría, se perdía. Gracias. Y entonces
ellos todos estaban con sed, mucha sed, habían caminado atrás del sacerdote y bien esa agua se desperdiciando. Y ahí, por eso que ahora el versículo dice así, un poquito más adelante: si alguno tiene sed, Jesús exclamó, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Entienden ahora por qué Jesús dijo eso? Si algunos tienen sed, y estaban todos con sed, y dice, para que vengan a mí y beban. Ahora, si yo estuviera cerca, o quién sabe si tú estuvieras cerca a Jesús, diríamos, ¿qué pasa con este hombre? Un poco loco. ¿Cómo podemos ir a él y decir que él no va a matar la sed? Miren, versículo 38 dice, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. ¿Cómo? ¿Cómo puede salir agua viva de aquí, de las entrañas de una persona? ¿Cómo puede salir? ¿Qué Jesús estaba queriendo decir? Y muchos no estaban entendiendo. Y en el versículo 39 esclarece y dice así, con esto se refería al Espíritu. Entonces esa agua era símbolo, significado de ¿qué? Del Espíritu de Dios. El agua, el fuego, el viento son símbolos del Espíritu de Dios. Y dice que habrían de recibir más tarde los que creyeron en Él, los que aceptaron a Jesús, los que creyeron en Jesús, irían a recibir ese Espíritu. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre eso. Recibir el Espíritu o llenarse del Espíritu. Es un tema que en los últimos años la Iglesia Mundial está hablando bastante, mas en nuestro medio es poco comprendido. Se habla mucho en el medio pentecostal. Estamos llenos del Espíritu, llenos del Espíritu. Muchos no entienden todavía qué es estar lleno del Espíritu. Y una otra cosa importante, vamos a entender Ezequiel capítulo 47, porque cuando Jesús habló estas palabras, Él estaba hablando de Ezequiel 47, una profecía que se cumplió con los apóstolos y en nuestros días hoy también. Miren lo que dice Ezequiel 47 versículo 1. Es una profecía, una visión. El hombre, escribe el profeta Ezequiel, me trajo de vuelta a la entrada del templo y vi que brotaba agua. ¿Se acuerdan de agua? Símbolo del Espíritu Santo. Brotaba agua por debajo del umbral, en dirección al oriente, que es hacia donde ya la fachada del templo. El agua corría por la parte baja del lado derecho del templo, al sur del altar. Luego el hombre me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la puerta exterior que mira hacia el oriente, y vi que las aguas fluían del lado sur. El hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano, midió 500 metros y me hizo cruzar el agua, al cual me llegaba a los tobillos. A los tobillos. El agua llegaba ¿a dónde? Los tobillos. Es el agua símbolo del Espíritu Santo. Y aquí nos vamos a entender un poquito más adelante. Mas ya quiero decirles a ustedes, el agua, el Espíritu Santo estaba somente en los
tobillos. Si estaba en los tobillos es porque faltaba mucho todavía para todo el cuerpo. Y hay una cosa importante. Si ustedes se acuerdan se dice en portugués parábola, se dice aquí también parábola, una parábola de las 10 vírgenes. ¿Acuerdan que había las necias y las sensatas? Y todas ellas, cuando dicen, ya viene el novio, todas tenían sus lámparas prendidas, ¿sí? Y si tenían las lámparas, las 10 prendidas, porque todas tenían las lámparas, es la Biblia. Y si estaban prendidas es porque tenían aceite. Entonces las 10 tenían aceite, y aceite es símbolo del Espíritu Santo. Todas las 10 tenían. Solo que cuando el novio apareció, las necias dijeron así, empréstanos, véndenos, porque nuestro aceite está acabando. Y eso necesitamos entender. El aceite, el Espíritu Santo de Dios, Él puede estar poco en nosotros, en los tobillos. ¿Entiende? Poco, ¿ya? Ahora, un poquito más. El versículo 4 dice así: luego me dio otro 500 metros y me hizo cruzar el agua, que ahora me llega a las rodillas. Ahora llega a las rodillas el Espíritu de Dios. Y después me dio otros 500 metros, me hizo cruzar el agua, que estaba bien, me llegaba a la cintura. Me dio otros 500 metros, pero la corriente se había convertido ya en un río que yo no podía cruzar. Había crecido tanto que solo se podía cruzar a nado. De los tobillos a las rodillas, a las espaldas, y después lo cubrió todo en él. Ahora queda una pregunta a nosotros: ¿dónde está ese Espíritu Santo? Ese Espíritu de Dios está en mis tobillos, en mi cintura, en mis espaldas, ¿o estoy lleno del Espíritu? ¿Se entiende? Y una otra cosa más: la finalidad de Dios para su pueblo remanescente aquí en esa tierra, antes de volver, es llenar su pueblo con el Espíritu Santo. Todos quedarnos llenos del Espíritu. Entonces, cuando yo estoy solamente con ellos en mis tobillos, en mi cintura o mis rodillas, quiere decir que falta. Y la preocupación de la iglesia tiene que ser esa: llenarse del Espíritu de Dios, mas no como otros predican o enseñan. Hay muchos que dicen que estar lleno del Espíritu es sentir un fuego en el cuerpo que le arde, o tienen que estar medio que caminando, como caminando en nubes, o tienen que estar gritando o hablando en lenguas extrañas. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que quien está lleno del Espíritu de Dios es aquel que está con la palabra de Dios en su corazón todos los días. ¿Cómo yo me lleno del Espíritu de Dios? La palabra de Dios me llena de su Espíritu Santo. Los que están se llenando del Espíritu son esos que día a día abren la palabra, y Él llena a sus hijos con su Espíritu. Cuando de vez en cuando, o solamente en la iglesia, yo abro la palabra para entonces llenarme, eso quiere decir que yo puedo estar con el Espíritu Santo en mis tobillos, en mis rodillas o en mis cinturas. ¿Entienden? Y la énfasis es estar lleno del Espíritu a través de la palabra de Dios. En mi casa, en un pequeño grupo, en la iglesia. Algunos dicen
mas eso es fanatismo, todo día con la Biblia, fanáticos, mas no es la manera que Dios va a utilizar para llenar su pueblo del Espíritu de Dios. Amén. Muy bien, ahora vamos un poquito más. Dice el versículo 6: entonces me preguntó: ¿lo que ha visto, hijo de hombre? Enseguida me hizo volver a la orilla del río, y al llegar vi que en sus márgenes había muchos árboles. Allí me dijo: estas aguas fluyen hacia la región oriental, descienden hasta el Árabe y van a dar al mar Muerto. Cuando desembocan en ese mar, las aguas se vuelven ¿o qué? Dulces. ¿Recuerdan? Mar en la profecía, significado de qué? Pueblo, gente, mucha gente. Y dice que esas aguas, el Espíritu de Dios, va al mar Muerto, que es la mayoría de las personas en el mundo hoy que están muertos espiritualmente, que no conocen a Jesús o la verdad o la palabra de Dios. Y ese Espíritu de Dios llega al mar Muerto, y cuando llega ese mar Muerto se torna en aguas dulces. ¿Entienden? Es el último mensaje para el mundo, la última oportunidad. El mundo va a ver la gloria de Dios. ¿Y sabe qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el carácter de Dios. ¿Y cómo el mundo va a ver el carácter de Dios? ¿Saben cómo? A través de los hijos de Dios, que están llenos del Espíritu de Dios. Ahora, ¿recuerdan? Gálatas 5, que los frutos del Espíritu son el amor, la mansedumbre, la fe. ¿Sí? ¿Recuerdan? Esos son frutos del Espíritu, que eso refleja el carácter de Dios. Y ese Espíritu en nosotros, que estamos llenos de eso, entonces refleja para el mundo. El mundo no va a aceptar a Jesús, no por causa del sábado. No piensen así, porque hay otros que guardan el sábado. No porque no comemos carne de cerdo. El mundo va a aceptar a Jesús como Salvador porque sus hijos están llenos del Espíritu de Dios, de bondad, de mansedumbre, de paz, llenos de paz, de amor de Dios. El mundo va a ver personas diferentes, como son diferentes, mas no por nosotros, porque somos pecadores humanos, mas por estarmos llenos del Espíritu de Dios, porque esos son los frutos del Espíritu de Dios. Es por eso. Y las personas van a ver qué pasa, y su vida que está en amarga, que es una vida muerta, va a tener vida, y va a tener una vida dulce. Por eso yo creo mucho en los grupos pequeños, porque estar en medio de gente, ¿para qué? Para estar juntos, contagiándolos con el amor que el Espíritu de Dios puso en mi corazón, con su paz. Y cuando ellos sienten eso, dicen: ¿qué son estas personas? Son personas de Dios. Tenemos que buscar ese Dios que ellos tienen también. Y hoy creo que no hay lugar difícil, no hay cultura ni personas. Lo que falta es el pueblo entender que la obra es del Espíritu, y que como iglesia tenemos que correr y hacer de todo para llenarnos del Espíritu de Dios, para contagiar a las personas. Y las aguas se tornarán ¿qué? Dulces, se convertirían, serán otras personas. Miren, un poquito más. En el versículo 9, por donde corre este río, recuerdan que Jesús dijo que salía ríos de agua de las personas, de donde recorre ese río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá.
Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueve en esas aguas vivirá. Amén. ¿Entienden? Donde entrar el Espíritu de Dios, dice que habrá muchos peces, mucha gente, una multitud muy grande. Versículo 10: junto al río se detendrán los pescadores, desde Engada hasta Eneglaim, porque allí habrá lugar para secar sus redes. Los peces allí serán tan variados y numerosos como el mar del Mediterráneo. Los peces, cuando viven en cardumes, son varios juntos. Y está diciendo así, que varias personas juntas, cuando sientan el Espíritu de Dios fuerte en su vida, se convertirán, serán otras personas. En otras palabras, y ahí quiero hablar un poquito a quien está escuchando ahora en la radio. No sé qué religión tú eres, pero quiero decirle lo siguiente: que cuando el Espíritu de Dios te alcanzar, no va a alcanzar solamente tu vida, mas tu familia, personas de un grupo o de una iglesia que tú estás frecuentando ahora. Porque llegará un momento que las personas verán toda la verdad, la gloria de Dios, los mandamientos. Por los 10 mandamientos de Dios son el carácter de Dios. Vendrán en personas como nosotros, pecadores, y tu vida cambiará de una manera esos días yo hice un casamiento, y en la salida dice una señora para mi esposa, le dice así: yo pertenezco a otra iglesia, pero yo nunca sentí una paz tan grande como sentí en esta iglesia hoy. Y esa paz es de Dios. Donde Dios está, hay paz. No hay bulla, no hay gritos, hay paz. La vida se torna más serena, más tranquila. Los problemas tienen todavía, no desaparecen los problemas, mas los enfrentamos de manera diferente, con paz, con fe, con esperanza, porque el Espíritu de Dios nos sustenta, y eso hace cambiar vida de otros. Eso yo entendí, es eso que cambia mi familia, mi amigo del trabajo. Cuando él siente la paz que yo siento, su vida cambia. El Espíritu de Dios es que transforma vidas, es que cambia vidas, no somos nosotros. Nosotros tenemos solamente llenarnos de ese Espíritu. Y muchos vendrán, dice la profecía, tanto que el versículo 11 dice así. Aquí está la mala noticia: pero sus pantanos y marismas no tendrán agua dulce, sino que quedarán como salinas. ¿Por qué? ¿Por qué? Si esa agua donde llega transforma todo, ¿por qué en los pantanos no hay? En los pantanos hay que barro. El significado, ¿sabe qué? Pecado. Donde está el pecado acariciado, el Espíritu de Dios no hace su obra, lo deja así. Donde hay el pecado, Él no puede hacer una limpieza. Un pecado acariciado, voluntario. Donde me gusta de vivir así, donde no quiero salir de esta vida. Los únicos que no se salvarán son esos, los que no quisieron salir de la vida de pecado. La vida donde le gusta vivir así, pecando, el Espíritu de Dios no puede hacer esa obra. En cualquier vida puede hacer, menos en aquel que no quiere salir de la vida de pecado que tiene.
Entonces, el mensaje de esta mañana lo termino de esta manera. Señor, si tu Espíritu está en mis rodillas, yo quiero que Él llegue hasta mis rodillas, hasta mi cintura. Si está en mi cintura, que llegue a mis espaldas. Si todavía está en mis espaldas, que me llenes en todo de tu Espíritu, para que así podamos hacer la vida dulce de las personas, y que personas también cambien sus vidas y acepten a Jesús como el Salvador. Yo no creo que la obra va a finalizar por el pastor y no por nosotros. Nosotros solamente somos los instrumentos y las manos poderosas de Dios. Mas yo creo que Dios nos usa de una manera especial, de una manera muy especial, y Él lleva su espíritu a otras personas. Yo creo en eso. En este tiempo que me quedaré por acá, ustedes van a ver, yo voy a trabajar mucho encima de eso, mucho, de llenarnos del Espíritu de Dios. Yo vi Dios cambiar muchas vidas, de drogaditos, de alcohólicos, de personas que nunca nadie le dio importancia. Dios cambió la vida. ¿Y sabes qué? Yo me acuerdo una vez, y aquí finalizo, un martes, en una de las iglesias que cuidé en Brasil, llegué a un pequeño grupo. La hermana dice así: hoy vamos a hacer algo diferente. A la esquina había ahí unos borrachos, vivían siempre toda la noche tomando, varios eran. Y ella me dice así: pastor, hoy nosotros todos vamos a salir de acá, de la sala, y vamos a la esquina, vamos a dividirnos por parejas y vamos a orar por ellos. Nunca me olvido más. Y salimos, una mancha, y fuimos a donde estaban ellos. Se asustaron. ¿Qué quieren? Una pareja agarró uno: vinimos aquí para orar por usted. ¿Qué tú quieres? ¿Por qué tú quieres que ore? A algunos no les gustó, mas otros lloraron. ¿Saben? El atrevimiento de esa hermana me hace entender los tiempos que estamos viviendo. Solamente el Espíritu de Dios nos hace audaces. Solamente el Espíritu de Dios nos hace entender que hay personas que la sociedad no da más importancia, que debemos llegar a ellas y llevarles el Espíritu de Dios. Yo sé que en esta región viene de la descendencia de los mapuches, y pesquisé y dice así: mapuche, mapu es audaz y che es gente audaz. Y cuando yo vi el significado de mapuche, gente audaz, dije: yo voy a vivir en medio de gente audaz, llenos del Espíritu de Dios. Amén. Amén.